El primer tema de esta tercera unidad va a ser cómo se estructura el mensaje político, y no solamente al inicio de una campaña, sino a lo largo de la campaña política. Eh, el mensaje político es la herramienta que tiene el candidato para transmitir sus ideas en la campaña política y generar ese engagement, ese vínculo con la base de sus votantes. Eh, el mensaje tiene que ser lo más claro, eh, lo más diáfano, lo más sencillo, pero también al mismo tiempo lo más apelante a las emociones, y al mismo tiempo ser muy estratégico. Eh, en general, los mensajes no pueden perder, no pueden ser complejos en el sentido de que van a estar dirigidos a una base de votantes muy plural. Entonces, cuando uno habla de un mensaje político, habla de una pieza que puede estar contenida en varias piezas de publicidad del candidato. Por lo tanto, lo que nos puede ocupar aquí es que efectivamente vamos a tener una primera lectura de este mensaje hacia lo que llamamos nosotros el inicio de ese mensaje. ¿Cuál es el punchline? Es decir, ¿cómo abrimos este mensaje? ¿Cómo vamos a transmitirlo? Generalmente los candidatos hacen esto utilizando una frase. Sí, una frase, un lema de campaña que utilizan para, para acceder a la mayor cantidad de ciudadanía. Y que debe de estar, y que este mensaje, acuérdate, va a estar presente en casi todas tus herramientas de comunicación. Sí, los mensajes sencillos como honradez, tecnología y trabajo, ¿no? En el caso de Fujimori, o no más pobres en un país de ricos, en el caso de Pedro Castillo, que los tocamos en clases, esos son mensajes que pueden servirte como una especie de modelo de una campaña, ¿sí? Eh, por lo tanto, no puedes tener una campaña si no tienes ese mensaje que vas a repetir todo el tiempo. ¿Sí? Cuando Donald Trump dice vamos a hacer Make America Great Again, o el MAGA, ¿sí? Lo que estamos tratando es de sintetizar todo lo que quiere hacer este candidato en una sola frase. Luego de que tú hayas establecido ese lema de campaña, ese punchline que va a estar en tus piezas, en el contenido, tienes que pasar a una segunda parte en la cual no solamente te vas a presentar como lo hemos hecho en la primera fase, conforme al perfil, sino que tienes que contar esa historia de tal manera eh, que esa historia tenga relación con la frase, ¿no? Si tú estás hablando de que quieres hacer América, Norteamérica, Estados Unidos grande otra vez como a Trump, tal vez lo quieres hacer porque tú te consideras que eres un ejemplo de cómo Estados Unidos puede llegar a ser un gran país, o cómo ha sido un gran país de la mano de tu testimonio. Tú has sido un empresario exitoso, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que estar conectado con quién eres, porque de lo contrario va a haber ruido. Tú no puedes hacer un mensaje de campaña que no sea coherente con tu historia personal, ¿no? Si tú has sido un fiscal que ha perseguido el delito, tú no puedes hacer una campaña basada solamente en la economía. Tienes que resaltar los puntos que te hagan a ti eh, notable, digamos, ¿no? Luego tienes que entender que todo mensaje, cuando tú lo has establecido, como lo establecimos en la primera unidad, eh, tiene que hablar del problema. ¿Y qué es el problema? El problema es lo que está fallando, pero mucha gente cuando habla del problema, y como lo hablamos en la primera unidad,
tiende a ser muy general, ¿no? Y creo que acá hay un error. Cuando tú hables del problema, tienes que demostrar un manejo técnico preciso de la dinámica y de las características del problema. Si tú vas a hablar, por ejemplo, del caos del transporte público urbano, pues vas a tener que decirme cifras del parque automotor, personas que se transportan, la calidad de vida, niveles de contaminación ambiental. Esos datos no son anecdóticos, sino que si tú manejas ese tema con una precisión quirúrgica, vas a poder construir un mensaje que sea atractivo. La gente no suele tener esta información. Si tú se la facilitas, eh, va a poder tenerla, ¿no? Y cuando tú hagas esta facilitación de esta información en términos técnicos, tienes que hablar precisamente de por qué tu problema tiene que atenderse, es decir, por qué si no se atiende ese problema, esto puede causar un problema, ¿sí? Si no actúas, ¿qué va a suceder, no? ¿Cuáles son las consecuencias de que ese problema no se resuelva? Y eso es algo que tienes que plantearlo en tu agenda de exposición de tu mensaje de campaña. Y el cierre del mensaje siempre es con la propuesta de solución, donde presentas tu visión del problema, ¿no? La comunidad, o sea, la solución no es solamente la solución técnica, como mucha gente cree, sino es la visión que tú tienes de cómo imaginas a la ciudad o al país con ese mismo problema. Por ejemplo, si tu problema es el tema del transporte público, tal vez tu visión no es resolver el tema del transporte público, tu visión es tener una ciudad con calidad de vida suficiente donde el transporte pueda, no sea un problema de la gente, sino que la gente tenga calidad de vida, ¿no? Eh, y eso es muy importante, ¿no? Porque no solamente estás estableciendo una solución técnica, teórica, sino que estás estableciendo una visión. Oye, yo quiero una ciudad con calidad de vida, donde el transporte sea una manera de acercarte a tus familias y donde no pierdas mucho tiempo simplemente renegando o perdiendo salud, ¿no? Eso es muy importante y para eso tendrás que establecer un programa de acciones concretas que van a estar en línea con tu conocimiento técnico, ¿sí? Y todo mensaje siempre tiene que terminar con un call to action, es decir, con esa respuesta de alguna medida propositiva, es decir, ¿qué propones, no? Como lo decimos en la primera parte, esta propuesta ya en campaña tiene que estar desarrollada en varios aspectos. Si tú vas a hablar del transporte público, ya en este mensaje a lo largo de la campaña, no solamente te vas a ocupar del transporte como solución a los problemas, sino que tienes que pedir a los ciudadanos que sean capaces de involucrarse, porque si no se involucran en este tema, lo probable es que sufran las consecuencias de eso. Entonces, tu llamado tiene que ser involucrarlos porque si no se involucran, lo más probable, lo que va a suceder es que ellos terminen perdiendo en el largo plazo calidad de vida. Entonces, el mensaje que se sostiene a lo largo de la campaña es un poquito distinto al que se sostiene al mensaje inicial porque debe de estar encarnado en las siguientes fases de tu campaña. Tienes que ser capaz de encarnarlo en las distintas fases de tu campaña. Y tiene que ser armónico. El primero que esgrimiste tiene que comunicarse, pero tienes que irlo adaptando, ¿sí? A las circunstancias, a lo que las encuestas te vayan arrojando, lo que tus focus group vayan arrojándote. Y esa metamorfosis no tiene que ser incoherente. Sí, y así es como vas a lograr estructurar un mensaje de campaña coherente.